El pasado 28 de febrero radicamos el pliego de peticiones ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pliego de peticiones de la ADE que tiene varios aspectos importantes. El primero, la defensa de la educación pública estatal y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, el primer punto tiene que ver con todo el tema de la financiación de la educación pública, la defensa del patrimonio público estatal, la matrícula y otros elementos fundamentales como es la gratuidad de la educación, que no solamente es decir que la matrícula es la gratuidad, sino los demás elementos que conforman lo que denominan la canasta escolar, como la denominan los neoliberales. Nosotros hemos venido planteando que hay varios elementos fundamentales que se tienen que tener en cuenta y por eso no compartimos la política de la Secretaría de Educación. El segundo aspecto tiene que ver, el segundo eje, con todos los derechos de los trabajadores. Por eso llamamos a la Secretaría de Educación, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a que le den respuesta al pliego de peticiones de la ADE radicado desde el 28 de febrero. Nosotros nos empezamos el proceso de reunión a partir del 16 de julio, pero lo que hemos visto es que no hay una voluntad política de parte de la administración distrital y en ese sentido vemos la situación que se viene generando, que hemos hecho las reuniones, pero no hay respuesta clara y concreta a cada uno de los puntos que se plantearon en la negociación. Por eso llamamos al maestro a estar en estado de alerta, a mirar la situación que se está viviendo en los colegios, a denunciar toda la política de persecución, toda esa política que busca acabar con la jornada laboral de los educadores y a toda esa política que quiere acabar con el gobierno escolar. Por eso, compañeras y compañeros, vamos a continuar el proceso de negociación, pero hay que estar alerta porque tenemos que salir a defender el pliego de peticiones y a defender nuestros derechos. William Agudelo, presidente de la ADE. La escuela como territorio de paz. Estudio y reflexión para visibilizar y respetar a la escuela como territorio de paz consagrado en la Constitución Política y la jurisprudencia internacional, reconociendo el derecho a gozar de las condiciones de vida digna. Garantías para que la Secretaría de Educación, como ente territorial, establezca unas políticas que incluyan la reparación, resarcimiento y la no repetición de la violación de los derechos humanos del gremio docente y los estamentos de la comunidad educativa, y que la ADE, en conjunto con la SED, realicen un seguimiento sobre la aplicación real de la cátedra y sus pedagogías. Implementar la escuela como territorio de paz para la construcción y apropiación de la memoria histórica del país, nombrando docentes especializados en estas áreas, adecuando el plan de estudios y el currículo, garantizando mecanismos basados en los ejes centrales de los acuerdos de La Habana. Exigimos para todas las instituciones educativas del distrito la implementación de la escuela como territorio de paz de manera articulada con la Cátedra de Derechos Humanos. Otro de los puntos en este justo pliego de peticiones de la ADE es fortalecer y generar mejores condiciones de los derechos de los estudiantes y de los educadores que laboran en la educación rural y zonas de difícil acceso, urbanas y o contaminación, vulnerables, minerías e inseguras. Fortalecer la educación rural, pago oportuno y reconocimientos vigentes de los maestros que laboran en zonas rurales y de difícil acceso, recursos para el fortalecimiento de los proyectos educativos rurales, funcionamiento de mesas rurales para el diálogo y construcción sobre política pública rural y garantizar su convocatoria mensualmente, garantizar el transporte para los estudiantes y docentes en los desplazamientos en esta zona, incluir los colegios de difícil acceso, de inseguridad, de contaminación a la resolución de ruralidad, articular planes y programas con la Secretaría de Educación, con la Alcaldía Mayor, para el acceso de eficientes recursos tecnológicos. Un saludo a todo el magisterio y a la comunidad educativa de la ciudad. En las negociaciones del pliego en el punto de educación de jóvenes y adultos, exigimos aumento de recursos económicos, físicos y de nombramiento de personal administrativo y de docentes. Modificación de los parámetros ajustándolos de acuerdo a las necesidades de los docentes y no a los modelos flexibles. Que haya equivalencia de ciclos y grados igual que en la educación diurna y de acuerdo al PI y a la autonomía escolar.
Y en planta de personal, exigimos la modificación de los parámetros en los ciclos, en los niveles, en las modalidades para mayor número de docentes, directivos docentes, docentes orientadores, planta administrativa y de servicios generales. Para la atención de los niños de inclusión, que se nombren los titulares de curso, maestros para otras áreas como educación física, tecnología y segunda lengua, y un maestro de apoyo de acuerdo a las necesidades educativas de la institución. La ADE exige el cumplimiento de las normas técnicas 4596 del 2006. Y en la estabilidad de planta de personal, exigimos que haya un debido proceso cuando quedan maestros sin carga académica, que se le traslade de manera inmediata a los compañeros que tienen problemáticas de salud, respetando sus recomendaciones médicas, y que se publiquen todas las vacantes existentes. Y los docentes de preescolar sean nombrados directamente por secretaría, no a la tercerización. Compañeros y compañeras, no a la alternancia. Vamos a estar en el paro del 12 y 13. Todos en la lucha. Les habló Luz Marina Turga Ávila, secretaria general de la ADE. Muchas gracias. Fraternal y combativo saludo, compañeros y compañeras. Les habla Clemencia Vanegas Manrique, tesorera de la ADE. Me corresponde presentar en la mesa de negociación del pliego de peticiones el punto número 4 del eje número 1, suspender la implementación de la improvisada jornada única neoliberal impuesta por la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional, por la inexistencia de los requisitos necesarios y por el desconocimiento de los derechos de la comunidad educativa. Recordemos que en junio de 2017, en el marco del glorioso paro de 37 días del Magisterio Colombiano, FECODE y el Ministerio de Educación firmaron un acta de acuerdos y en virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2105 de diciembre de 2017, mediante el cual se modifica parcialmente el decreto 1075 de 2015 en relación con la jornada única escolar, entre otros. Este decreto fija las condiciones previas para el reconocimiento de la jornada única. Primero, infraestructura educativa disponible y en buen estado, plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo, recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar. Cuarto, funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos. También estamos exigiendo constituir una comisión conjunta entre Secretaría de Educación y la ADE para revisar y realizar el diagnóstico de las condiciones en los colegios donde fue implementada la jornada única y sus modalidades, con el fin de identificar necesidades y falencias, dando cumplimiento al acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación firmado en mayo de 2019 para suspender la jornada única y sus modalidades donde no existan condiciones. Buenos días, compañeras y compañeros. Desde este espacio rechazamos las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, que pretende llevarnos a la figura de la alternancia a partir del mes de septiembre. Primero la vida, la salud y la integridad de los maestros, directivos docentes, de los padres de familia y de nuestros estudiantes. También les estamos recordando que estamos en la negociación de un pliego de peticiones, pliego que tiene como base fundamental la defensa de la educación pública, la educación como derecho y la defensa del patrimonio público estatal. Frente a este punto, exigimos la restitución de los 35 colegios que fueron entregados a los operadores privados para ser administrados y que estos entren a formar parte de la administración de la Secretaría de Educación. Igualmente, también tenemos que defender la educación nocturna de jóvenes y adultos, y para ello estamos con la reforma al Sistema General de Participaciones, donde se le asigne presupuesto
y recursos necesarios para que la educación de jóvenes y adultos sea una realidad y se materialice en Bogotá y se mantenga viva. La ley 115 plantea que en Colombia el Estado está en la obligación de prestar el preescolar de 3 grados. Consideramos que Bogotá tiene los recursos suficientes para hacer esa asignación presupuestal. Lo que quedó plasmado en el Plan Distrital de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Educación argumenta que para el cuatrenio únicamente se dará cobertura del 10% para prejardín. Como Junta Directiva de la ADE, en medio de la negociación, estamos en desacuerdo con ese punto. Estamos exigiéndole a la administración que cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional, en la Ley 115, y le permita a los niños en edad escolar en Bogotá acceder, como ya lo hicieron otras administraciones, al prejardín, al jardín y a transición en el 100% de la cobertura. Rechazamos las alianzas público-privadas y administrativas que hace la Secretaría de Educación mediante proyectos, tratando de generar esa responsabilidad en otras entidades. La Secretaría de Educación del distrito debe garantizarle a los niños de Bogotá los 3 grados de preescolar para completar así los 14 años de escolaridad en el sistema educativo formal. Frente al tema de infraestructura, la exigencia de la ADE obviamente es que se construyan colegios nuevos para las UPZs y zonas deficitarias de matrícula, porque la expansión de la ciudad y el plan de ordenamiento territorial no prevé la construcción de suficientes colegios para proyectar la capacidad de atención en esas zonas. Pero además la exigencia en medio de la negociación es la intervención a la totalidad de colegios distritales que tengan problemáticas de infraestructura. En ese sentido, el llamado es que la participación del gobierno escolar y la comunidad educativa debe ser fundamental, para que no sea la oficina de planeación y de plantas físicas de secretaría quien destine las instituciones que serán intervenidas, sino que sea por medio de la participación de las comunidades educativas quienes definan de qué manera y de qué forma va a hacer dicha intervención en infraestructura. Maestros y maestras de Bogotá, junto a ustedes construimos un pliego de peticiones, en la que uno de los puntos centrales tiene que ver con la política de inclusión, principalmente en discapacidad, donde creemos que hoy es necesario fortalecer el derecho a la educación de niños y niñas y jóvenes de discapacidad, pero además de garantizar las condiciones plenas del derecho de maestros y maestras que están realizando este trabajo. Son 17 puntos. Entre ellos, los más importantes que tenemos hoy para discutir son: primero, la creación y fortalecimiento de un número de aulas de apoyo pedagógico especializado y apoyo pedagógico en inclusión. Además, consideramos que debemos exigir a esta alcaldía, a esta Secretaría de Educación, que cumpla con sus obligaciones estipuladas en el decreto 1421 de 2017. Además de ello, garantizar la dotación, adecuación de infraestructura, de material didáctico, de todas las condiciones que requieren los niños y niñas de inclusión en los colegios públicos de Bogotá. Para los maestros y maestras que vienen desarrollando esta importante labor de apoyo pedagógico, requerimos también escenarios de formación permanente, actualización pedagógica en el campo de la educación formal, pero además requerimos que tengamos otras herramientas para los maestros y maestras que no contamos hoy con esa capacitación. De igual manera, una contratación directa y el cumplimiento de horario de todos los docentes de apoyo pedagógico por sede y jornada. Fortalecer con otras áreas fundamentales que requerimos en los colegios, como son intérpretes de señas, como son terapeutas de lenguaje, como son auxiliares de enfermería. Y por último, dentro de los puntos generales, hoy requerimos en Bogotá convocatoria a concurso. Maestros y maestras, apoyemos el pliego de la ADE, porque sabemos además que otro de los puntos centrales que están allí es el tema de la Cátedra de la Paz y la Cátedra de Historia, escenario fundamental para que esa Secretaría de Educación empiece a trabajar el tema de la memoria, los derechos humanos y los procesos de paz. En el segundo punto tenemos todo lo concerniente a matrículas, iniciando por la autonomía del gobierno escolar en lo que tiene que ver con definir la proyección de cursos y grados anualmente. Garantizar el derecho a la educación, realizando campañas efectivas buscando alumnos que no se encuentren en el sistema educativo. Asegurar el transporte escolar durante todo el año lectivo, teniendo en cuenta enfoque diferencial. Garantizar la matrícula para los niños desde los 3 años en los 3 grados de preescolar en las instituciones oficiales con planta de personal de la Secretaría de Educación. Garantizar la matrícula directa y permanente durante todo el año escolar,
que los padres y madres de familia puedan dirigirse a los colegios a buscar el cupo y matricular, y que continúen también con la asignación telefónica y por internet. Fortalecer la matrícula y permanencia de jóvenes y adultos en colegios públicos estatales en jornada nocturna y fines de semana. Constituir equipos interdisciplinarios por localidades entre la Secretaría de Educación y la ADE para disminuir la deserción y repitencia escolar, respetando la autonomía de cada colegio. Adjudicar a las instituciones educativas de la Secretaría de Educación con planta de personal estatal la matrícula de los estudiantes que están en colegios en concesión e en construcción, que asignó la administración anterior y que en este momento se encuentran en edificios pagando arriendo, constituyéndose en un presunto detrimento patrimonial. Es indispensable que esos estudiantes sean asignados a colegios administrados directamente por la Secretaría de Educación. Un saludo a la comunidad educativa del Distrito Capital. En medio de esta negociación del pliego de peticiones de la ADE, no podíamos olvidar la defensa y reivindicación de los estudiantes y docentes de zonas rurales de difícil acceso, teniendo en cuenta que tienen unas características y un contexto muy particular. Por lo anterior, se le exige a la Secretaría de Educación las siguientes peticiones. Primero, convocatorias para programas de pregrado, posgrado y cursos de innovación pedagógica para todos los docentes. 2. Creación de bibliotecas rurales. 3. Gestionar espacios recreativos para todos los maestros. 4. Buscar estrategias que permitan llevar la educación superior a todos los jóvenes de los colegios rurales. 5. Acceso de telefonía e internet en todas las instituciones educativas rurales, más aún en esta crisis de la pandemia, donde la Secretaría debe garantizar el derecho a la educación con todas las herramientas necesarias para el trabajo en casa, planes de internet y convenios con la ETB. 6. Para los docentes de las zonas rurales de difícil acceso, conceder 5 días remunerados anuales de acuerdo al decreto 521 del 2010. 7. Para las zonas de Sumapaz, atención en el hospital de primer nivel CAMI, San Juan y Nazaret. 8. Abrir una sede de la dirección local en la zona de Sumapaz. 9. Revisar las condiciones de cada una de las viviendas de los docentes de Sumapaz e invertir recursos en infraestructura para que tengan un lugar digno para vivir. Recordemos, compañeros y compañeras, que primero está la vida y la salud como derecho fundamental. Sí a la desobediencia civil, no a la alternancia. Ante los escasos o casi nulos preacuerdos en las 3 sesiones que se han desarrollado en las negociaciones del pliego, se podría decir que hasta el momento son negociaciones simuladas. Respecto al numeral 1.5, que se refiere a la plena gratuidad de la educación, sostenemos que esta no se puede referir solamente a lo que denominan requerimientos normativos que eximen a los estudiantes de cobros de matrículas, por ejemplo, sino que deben rebasar también lo contenido en el Acuerdo 273 del Consejo de Bogotá a modo de mandato, y que ordena a la Secretaría de Educación asegurar la gratuidad por todo concepto, además del transporte, cuando no pueda suministrarse el servicio educativo cerca de la residencia del estudiante. Así las cosas, la Secretaría de Educación debe complementar el texto propuesto con la mención del Acuerdo 273 y agregar lo que esta administración tiene en proyección, tales como movilidad con tarjeta de transporte, subsidio de transporte y tarifa subsidiada con Transmilenio, kits escolares, uniformes, la compra de 100.000 tablets, que nosotros sugerimos sea para todos los estudiantes, más el convenio de conectividad gratuita con la empresa de teléfonos de Bogotá. Del punto de las matrículas y en especial a respetar lo establecido por el gobierno escolar, por la ley 115 para las proyecciones de matrícula, señalamos que la Secretaría de Educación está haciendo una interpretación equivocada de la resolución 7797 de 2017, donde se refiere de manera muy clara a unas etapas del proceso de matrícula. Ya a la rectoría les corresponde desarrollar estas etapas, pero en atención a lo establecido en el gobierno escolar. Además que la resolución 7797 no puede estar por encima de la Ley General de Educación. Y señalamos que los antiguos CADELES, hoy los DILES,
no están en la estructura del Ministerio de Educación Nacional y por lo tanto sus intervenciones para prediseñar e imponer la proyección de las matrículas en las instituciones educativas es ilegal. Les habló Andrés Cuy Rodríguez, Junta Directiva ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud. Un saludo combativo, revolucionario, a ti maestra, maestro. Esperamos que este video y los materiales que hemos elaborado los trabajes con los estudiantes, las madres y los padres de familia que son nuestros aliados naturales en esta lucha. En el numeral 10 del eje 1 del pliego de peticiones vamos a discutir con la Secretaría de Educación el fortalecimiento de la educación media y su relación con la educación superior, defensa de los colegios técnicos. Página 10 y 11, lo tienes que leer, está en la página de la ADE. Frente a la normal distrital proponemos 1. Descongelamiento de la matrícula y construcción de 5 nuevas sedes. Bogotá tiene que formar nuevas y nuevos maestros. En cuanto a la educación técnica, solicitamos mayor infraestructura, dotación, insumos y que la educación técnica tenga una fortaleza pedagógica y didáctica que permita avanzar a la educación superior. En educación superior, aumento de los cupos en la universidad distrital. Por eso no estamos de acuerdo con la creación de la agencia distrital para la educación superior, ciencia y tecnología. No, debió haberse dicho con claridad en el plan de desarrollo, fortalecimiento de la universidad distrital. Es una mentira de Claudia López que hoy haya matrícula cero. Y frente a la política educativa en general, no compartimos la creación de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. ¿Cómo es posible que para construir la política pública en Bogotá se tenga en cuenta a Fedesarrollo, al Banco Interamericano de Desarrollo, a empresarios por la educación, que son los que han privatizado la educación y la tienen en la crisis? Por eso es necesario que nos preparemos, porque al patrón no se le convence, se le vence en las calles, en unidad, con estudiantes, madres, padres de familia y tú maestro y maestra. Vamos con toda, porque en las calles vamos a lograr lo contenido en el pliego. Frente al tema de negociación con la Secretaría de Educación en el punto 1, que es financiación, hemos podido avanzar en algunos puntos que creemos son de vital importancia para el magisterio. Uno de ellos es la reforma al Sistema General de Participaciones a través de pues una reforma constitucional tal cual como quedó en los acuerdos de FECOA en el 2017. Le exigimos a la Secretaría de Educación que es fundamental que la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación, se pronuncien ante el Gobierno Nacional solicitándole que se dé, digamos, vía libre a ese punto que se negoció entre la Federación y el Gobierno Nacional en términos de lo que es la financiación de la educación. Tuvimos un gran desencuentro con esta administración en términos de lo que tiene que ver con la gratuidad. Para nosotros es realmente increíble que una administración que se hizo elegir desde el punto de vista de un discurso progresista y alternativo, que no iba a ser el continuismo de Peñalosa, salga con, digamos, unas afirmaciones como que la gratuidad para ellos es únicamente el no pago de una matrícula, de una mensualidad. Cuando nosotros les decíamos que había una serie de componentes, transporte, alimentación, canasta educativa, útiles escolares, carne estudiantil, una cantidad de situaciones que, si bien ellos dicen que reconocen y que toca tener en cuenta, cuando nosotros les decíamos que había una serie de componentes, transporte, alimentación, canasta educativa, útiles escolares, carne estudiantil, una cantidad de situaciones que, si bien ellos dicen que reconocen y que toca tener en cuenta, y no es parte esencial de la gratuidad, es decir, es complementario. Entonces ahí es cuando nosotros le planteamos y le decimos, eso no es así. Para nosotros el derecho a la educación es un derecho integral que debe garantizar las condiciones materiales, digamos, dignas para que cualquier estudiante en la ciudad de Bogotá pueda acceder a una educación mejor. En eso vamos y el pulso está bastante fuerte. Compañeras y compañeras del Magisterio Distrital, mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, soy directivo de la ADE. Hoy queremos estar con ustedes en esta lucha del paro de 48 horas que como FECODE se impulsa para el país y nosotros como filial de ese sindicato, la ADE, estructuramos y desarrollamos en Bogotá. Queremos compartir con ustedes en este paro
tres de los temas fundamentales del pliego de peticiones. Un pliego de peticiones que el gobierno distrital, en cabeza de Claudia López y de la secretaria de Educación, Egna Bonilla, no quiere cumplirle al magisterio. Sean muy claros, compañeras y compañeros, en entender que esta alcaldía es mentirosa y engañosa. Es una alcaldía neoliberal plena y claramente, y también tiene unas actitudes y unos comportamientos fascistas en el acompañamiento y en el maltrato que hace de la gente que protesta, principalmente si protesta por el hambre y educación. En esa perspectiva, nosotros planteamos en el tema de inclusión que se reconozca el 1421 como un decreto que tiene que implementarse y cumplirse a plenitud. Porque no lo hacen, no colocan el equipo complementario que necesita el proceso de la inclusión de psicólogos, de médicos, de enfermeros, entre otros, y enfermeras, para poder no sobrecargar a los docentes regulares en las instituciones educativas, pero también que definan el rol claro y específico de los docentes de apoyo para que ellos tampoco sean sobrecargados y sean un eje articulador en el proceso de la inclusión en las instituciones educativas. También es necesario y pensarse, por ejemplo, cómo en la administración de Petro se reconoció el parámetro de 1/3, es decir, por cada estudiante con necesidades educativas se podía plantear que se sumara como si fueran 3 estudiantes para no sobrecargar a los docentes.